La verdad de Elohim presenta En Síntesis, grandes y eternas verdades en síntesis. Yeshua vino a la tierra a establecer un nuevo pacto, no una nueva religión. Shalom y Berajot, paz y bendiciones para todos. Les habla el evangelista Isaac Mercado de su programa La Verdad de Elohim. En esta ocasión para referirnos a un tema muy discutido, muy hablado dentro de círculos cristianos, sobre todo en aquellos que realmente aman la palabra del Señor. Se habla mucho acerca de la senda antigua y de volver o retornar a ser como era la iglesia en el principio. Pero no se puede hablar de restauración si no entendemos ni conocemos cómo eran las cosas en su estado original. Y por eso, para hablar de que la iglesia vuelva a la senda antigua y que la iglesia vuelva a ser lo que era en el principio, cuando fue establecida por Yeshua y por los apóstoles, primero hay que entender cómo era la iglesia. Y es que hoy en día el concepto que se nos ha enseñado dista mucho de la realidad. Algunos piensan que Yeshua vino a la tierra con la intención de establecer un nuevo sistema de creencias o una nueva religión. La verdad es que Yeshua era y es el Mesías que le fue prometido al pueblo de Israel. El Mesías que le había sido prometido al pueblo que salió de los lomos de Abraham, de Isaac y de Israel. El que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Israel, los profetas judíos. Yeshua fue la manifestación o el cumplimiento de profecías hechas al pueblo judío. De manera que de ninguna manera podía él haber venido a la tierra con la intención de iniciar una nueva religión aparte del credo original que ya le había sido revelado al pueblo de Israel. El Mesías es aquel en quien se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel, no alguien que inicia una nueva religión que desecha y echa parte al pueblo al que le fueron hechas las promesas. Y cuando entendemos esto, comprendemos que la iglesia empezó dentro del seno de Israel. Históricamente, la iglesia estaba compuesta en su inicio por creyentes del todo judíos, que al aceptar a Yeshua no encontraban en él un camino aparte de la fe que desde niños les había sido inculcada, sino que encontraban en él la manifestación, el cumplimiento de la promesa que desde niños se les había hecho de que vendría el Mashiach. Y siendo así, cuando la iglesia no inicia como una organización o como un organismo aparte del pueblo de Israel. La iglesia inicia como el pueblo de Elohim que estaba para manifestar el cumplimiento de esa promesa que desde el principio le fue hecho al pueblo de Israel. Es por esa razón que a la luz de la historia y a la luz sobre todo de la palabra, de la Biblia, la iglesia cuando fue establecida y cuando empezó, no tuvo como objetivo el cambiar o el trastornar el credo o la fe que desde el principio estaba. Y dicho de otra forma, la iglesia no estaba iniciando una nueva religión. La iglesia no estaba iniciando un nuevo credo ni un nuevo sistema de creencias. La iglesia estaba para establecer el reino de Elohim que desde el principio le había sido prometido al pueblo de Israel. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando entendemos que la iglesia original, como fue establecida en los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia con una idiosincrasia, con una mentalidad y con una fe netamente hebrea, que encontraba en Yeshua no el fundador de una nueva religión, sino el hombre enviado por Elohim en quien se cumplían las promesas mesiánicas de Dios, el Hijo de Dios y Elohim hecho carne por demás, pero que no venía a contradecir ni a deshacer las promesas, sino a cumplir las promesas.
Por eso, cuando muchos años después el Eterno abre la puerta para que los gentiles también fueran parte de la iglesia y derriba el muro de separación que separaba a judíos y a gentiles, no fueron los judíos los que se acoplaron al credo de los gentiles, fueron los gentiles los que asimilaron el credo de los judíos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque al pueblo que Elohim había escogido para darle la revelación de su voluntad a través de la palabra era el pueblo de Israel. El pueblo que sabía lo que adoraba y a quién adoraba era el pueblo judío. Por eso, cuando Yeshua habla con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben, mas nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sí conocemos. Cuando los gentiles entonces en la iglesia se arrepienten y vienen al camino de la salvación, son instruidos por maestros judíos. Y esos maestros judíos, como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo eran los apóstoles y primeros evangelistas de la iglesia, que eran judíos de sangre y en credo, lo único que los diferenciaba a ellos de los demás judíos es que ellos habían reconocido que Yeshua era el Mashiach, el Mesías, y que por medio de él se iniciaba un nuevo pacto que dejaba entonces ya sin eficacia las cosas que el Señor había establecido de manera transitoria para el pueblo de Israel, que fueron establecidas única y exclusivamente hasta la llegada del Mesías, pero que una vez llegado es decir, el Mesías, esas cosas ya no eran necesarias. Estamos hablando de la ley que era ritual y que era temporal, conocida como ley levítica o ley mosaica. La realidad es que cuando los gentiles entraban a la iglesia, encontraban maestros judíos que les inculcaban y les enseñaban la idiosincrasia o el pensamiento judío. Y el pensamiento judío es precisamente el que se encontraba en las Escrituras. Por eso es que cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia que desde su principio hasta su final jamás y nunca profesó el establecer una nueva religión o un nuevo credo. Todo lo contrario, vemos que el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, cuando es interrogado por el Sanedrín, lo primero que dice es: yo de cierto soy hebreo, soy hombre judío y por demás soy fariseo. Y no solo eso, sino que también dice: y conforme a la fe de mis padres, les sirvo a Elohim. ¿Cuál era la fe de sus padres? La fe que el pueblo de Israel había tenido desde el principio y que encontraba cumplimiento o se perfeccionaba en la persona de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando entendemos cómo era la iglesia en el principio, entonces entendemos a dónde es que la iglesia tiene que retornar. Hablamos, y muchos hablan de restauración, y que la iglesia tiene que volver al principio, a cómo era en su estado original. Y la iglesia en su estado original era una iglesia netamente judía. Y no me malinterpreten, cuando digo que la iglesia era una iglesia netamente judía, no me refiero a que era una iglesia que operaba bajo la mentalidad rabínica. No nos referimos a esto. Mucho menos nos referimos a que la iglesia operaba bajo la mentalidad del antiguo pacto o la ley que era transitoria o temporal. Imposible, porque una vez llegado Mashiach, esta ley ya no tenía razón de ser. Nos referimos a que la iglesia no operaba como una religión independiente o con un sistema de creencias independiente a la que el mismo Elohim ya le había establecido al pueblo de Israel. La iglesia estaba fundamentada y tiene que estar fundamentada en esa fe que desde el principio le fue dada a los padres, a los patriarcas, a los profetas y a los grandes hombres que dentro del pueblo de Israel revelaban la voluntad de Dios. La Biblia no fue escrita por gentiles, fue escrita por apóstoles y por profetas que eran judíos y por tanto tenían una mentalidad judía. Y como las personas a las que les escribían mayoritariamente eran judíos, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje judío. Por eso es un enorme error intentar interpretar las escrituras aplicando la mentalidad de los filósofos griegos y la mentalidad de los grandes pensadores gentiles que tenían una mentalidad netamente pagana y que establecieron en la iglesia un sistema de interpretación de la palabra establecido en esa filosofía y en esa mentalidad pagana. Esa no era la forma en que Yeshua y los apóstoles interpretaban la palabra. Muchos años después
de la muerte de Yeshua y su resurrección y después la muerte de los apóstoles, se levanta un hombre llamado Constantino. Muchos han oído hablar o escuchar de Constantino, pero pocos se dan la tarea o el trabajo de investigar quién fue este hombre y cuál fue el trabajo que él realizó en la iglesia. En resumidas cuentas, Constantino fue el hombre que logró unificar o unir o trastornar, digámoslo así, el credo original que tenía la iglesia y lo fusionó con una mentalidad netamente pagana, refrendada por algunos hombres que algunos llaman los padres de la iglesia. Sin embargo, muchos de estos hombres también eran hombres con una mentalidad pagana y quisieron insertar y se esforzaron por insertar en la iglesia esa mentalidad pagana. Y si a usted esto le suena chocante o difícil de creer, simplemente vaya a la historia y contaremos que muchos de esos hombres, sobre todo el propio Constantino, eran personas que jamás dieron frutos de arrepentimiento, tenían muchas palabras, tenían muchas teorías, eran grandes filósofos, pero cuando estudiamos sus vidas eran hombres que vivieron en pecado hasta su muerte, que jamás se arrepintieron. E incluso en el caso de Constantino se dice que si acaso fue bautizado en el lecho de su muerte, porque en vida jamás se convirtió sinceramente a Yeshua HaMashiach y al camino de la verdad. Pero lo que sí hizo y se esforzó en hacer fue mezclar el credo original que tenía la iglesia, que era el credo establecido por Yeshua y por los apóstoles, que era un credo fundamentado en la fe hebrea y que esa fe hebrea encontraba cumplimiento en la persona de Yeshua, en la persona de Jesús, y no que Yeshua venía a establecer una nueva religión aparte de esa fe hebrea que desde el principio había sido establecida. Ahora, por esa mezcla, por causa de esa contaminación que se dio en el credo de la iglesia, es que hasta hoy en día la iglesia se considera algo aparte o algo separado del diseño original de Dios y de la fe original de Dios que fue la que fue revelada al pueblo de Israel. Sin duda que los gentiles no tienen que judaizar, así lo defendió el apóstol Pablo, pero los judíos tampoco tienen que hacerse gentiles. Esa es una realidad que está clara en la palabra. Y más aún, los gentiles que aceptan a Yeshua, ¿qué fe pueden abrazar sino la que les fue revelada desde el principio al pueblo de Israel? Yeshua es el Salvador del mundo, es el Redentor de todas las naciones de la tierra. Todo aquel que crea en Él encontrará salvación en Él. Pero no olvidemos que Él es fundamentalmente el Rey y el Mesías prometido al pueblo de Israel. Que Él es el hombre en quien encuentra cumplimiento las profecías y las promesas hechas a los padres. Y esas promesas jamás fueron que vendría un hombre que iniciaría una nueva religión, sino que vendría un hombre que iniciaría un nuevo pacto. ¿Con quién es ese nuevo pacto? Jeremías capítulo 31 dice que Yahvé establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estas son verdades que tenemos que entender, porque estos son tiempos de restauración. Elohim está levantando hombres y mujeres con hambre y sed de la verdad, y esas personas van a volver a la senda antigua. Pero la senda antigua, sin dudas, que no se trata de rituales, ni formalismos, ni doctrinas impuestas por los hombres, sino de la sustancia original que tenía la iglesia. Y esa sustancia original que tenía la iglesia era la que desde el principio Elohim le había dado al pueblo de Israel. ¿De qué estamos hablando? De la gloriosa fe hebrea.